biomédica de las enzimas. Lo principal es que catalizan reacciones, ¿no?, que hacen posible la vida. Sobre todo que usan la energía de su medio para poder producir nuevas moléculas, nuevos compuestos para la vida. Lo más importante de todo es que reduce la energía de activación. Ya deben haber conocido eso de ahí, ¿no? Es que para, por ejemplo, se produce una determinada reacción, se necesita un nivel alto de energía. Es decir, la reacción sí se da, pero con un tiempo súper mega largo. Y se necesita mucha energía para poder producir esta reacción. Entonces, la enzima, ¿qué hace? La energía que se necesita simplemente lo disminuye. Entonces, ya es una loma pequeña, es una poca energía. Y con ella ya podemos acelerar el proceso. Disminuye la energía de activación de la reacción y con ello permite acelerar el proceso. ¿Qué más? A ver. Claro, también sirve en la parte de diagnóstico. Como diagnosticar enfermedades por sus cambios en la actividad catalítica, ¿no? Es decir, algunas enzimas, tal vez de un tejido, por ejemplo, dañado, extraemos un poco de una biopsia, un poco de tejido, ¿ya? Ese poco de tejido, como es bien pequeño, no se va a poder cuantificar. ¿Qué se hace? Se agrega sustratos, es decir, los componentes con que reacciona la enzima. Pues acá tengo la enzima. Entonces, si yo agrego sustrato y veo el producto, es decir, ya, entonces acá tengo una cantidad considerable de enzimas, ¿no? O la enzima está presente en cantidades altas, por decirlo así. Ya. ¿Qué más? A ver. Claro, en el caso de nuestra vida, por ejemplo, para los que son intolerantes a la lactosa, ¿no? A la leche se le echa una enzima, ¿no? La lactasa. Entonces, rompe la lactosa en dos y ya pues no causa intolerancia. Y en el caso de la fabricación de quesos también, como la renina, que es una enzima también, para si no me equivoco, está, fármaco, ya. La renina sirve para la producción de queso, eliminando los componentes de la leche. Es decir, separando y dejando prácticamente los aminoácidos abajo para la elaboración del queso. Y lo último que tenemos acá me parece que es los detergentes, ¿no? Que también es una enzima que puede devorar proteínas y por ende, claro, y por ende puede ayudar en la limpieza, ¿no?, de la vestimenta, la ropa. Es los tres. Ahora, sabemos que las enzimas reaccionan con una alta especificidad, es decir, son bien específicos. Así, por ejemplo, en la anterior clase vimos que para un lado teníamos el grupo amino, al lado izquierdo se ponía L, ¿no? Y si lo tenía al lado derecho se ponía la D. Claro, entonces, las enzimas, ¿qué hacen? Seleccionan un tipo, es decir, asisten así, nada más por el grupo amino por un lado, se van a ir o por este o por este. Entonces, son bien específicos. Es decir, son bien específicos. Ahora, ¿qué tipo de reacción van a catalizar? Tenemos estas clases, oxidorreductasas, que intervienen en en la oxidación y la reducción. Las transferasas, que transfieren grupos, ¿ya? Grupos glucosilo, metilo y fosforilo. Ajá. Desde las hidrolasas, aquellas que con agua, van a romper los enlaces de carbono, oxígeno y carbono, nitrógeno. Y las liasas van a también eliminar átomos. Y cuando eliminas átomos, supongamos que sea un carbonilo, no, perdón, un CH acá, CH2 y otro CH2. Entonces, si tú eliminas los hidrógenos, eliminas átomos como los dos hidrógenos, los dejas sus pares de electrones libres de los carbonos. Entonces, los carbonos se unen así, formando doble enlace. Claro, porque ahora ha perdido los hidrógenos y ya tienen ese par enlazante, ¿no? Esa estructura enlazante. Las liasas, ya, las isomerasas catalizan cambios geométricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la glucosa y la galactosa, que se diferencian en una posición nomás. Y las ligasas, que catalizan la unión entre moléculas polimerosas en ATP. ¿Ya? Es decir, con ayuda del ATP voy a juntar unas moléculas. Por ejemplo, el ácido fosfórico, el grupo fosfato, acá está. El grupo fosfato se une a la glucosa, ¿no?, en el carbono 6, formando glucosa 6-fosfato.
Sí, ya, ya está. Ahora, también para entrar a lo que es ya más adelante en glucólisis, deben conocer que una cosita importante acá. ¿Qué es la reducción y qué es la oxidación? La oxidación, por ejemplo, acá, de que tiene cargado electrones, ahora está sin electrones. Es un compuesto oxidado. Es decir, la oxidación viene a ser a perder electrones. Cierto. Claro, y la reducción viene a ser a ganar electrones. Un compuesto reducido. Por ejemplo, yo tengo un NAD acá. Nicotinamina, adenín, dinucleótido. Cargado positivamente. ¿Por qué está cargado positivamente? Como este componente pierde los electrones, pierde sus cargas negativas, supongamos que pierde 2 electrones. ¿Cómo se va a cargar? Pues se va a cargar positivamente, ¿verdad? O sea, porque al inicio, supongamos que no tenía carga. Carga neta 0. Entonces, es decir, un lado va a tener sus cargas positivas, otro lado sus cargas negativas. ¿Sí? Su carga positiva y su carga negativa. Entonces, ahí sale 0. Y si estos los electrones los pierde, ¿cómo se queda cargado? Positivamente. Entonces, así va a ser. Entonces, cuando se oxida, se queda cargado positivamente. Es un compuesto oxidado. Y cuando se reduce, va a ganar electrones. Es decir, se va a hacer más negativo, ¿no? Se va a hacer más negativo. Y como es más negativo, el hidrógeno que está a su alrededor se va a unir. Y por eso que va a ser así, ¿no? NADH, sí. NADH. Es porque el hidrógeno era positivo y fue atraído por un compuesto negativo. Es el NADH. Ahora, ¿por qué es tan específico la enzima? Por esto, ¿no? Porque se unen al sustrato en 3 diferentes puntos. Es lo que le permite la alta especificidad, ¿no? Es bien exquisito para elegir estos sustratos, para seleccionarlos. Listo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la enzima, no? Porque una enzima no trabaja sola. Trabaja o bien con grupos prostéticos, con cofactores o con coenzimas. Entonces vamos a ver cada uno. Los grupos prostéticos, ¿han escuchado, por ejemplo, el grupo E de la hemoglobina? El grupo E, que tiene hierro, ¿no? Tiene así su núcleo central de hierro, ¿no? Y sus estructuras de piridoxal externa, ¿sí? Entonces, tiene núcleo de hierro y ese es el grupo M. Y se une bien fuerte para formar la hemoglobina. Entonces, se une de manera estable. Está unido por enlace covalente, que es el más fuerte que tenemos, que existe, es el enlace covalente. Entonces, sería el hierro. Recordemos que los grupos prostáticos son metales, miren, el hierro, el cobalto, el magnesio, el flavín también. Claro, tenemos los que... O sea, en otras palabras, los grupos prostáticos son aquellos que lo que es más fuertes se unen. Y los que más predominan son los metales. Ahora también tenemos, en algunos casos, el ácido lipoico, la biotina, el flavín y el pirofosfato de piridoxa. Ya vimos los grupos prostáticos, que son los que se unen más fuerte. Los cofactores, que se unen de manera débil. Estos sí son todos metales inorgánicos. Magnesio, molibdeno, cobalto y zinc. Obviamente hay más, pero son los más resaltantes. Entonces, la diferencia entre grupos prostáticos y cofactores: los grupos prostáticos tienen enlaces covalentes, los cofactores enlaces transitorios, enlaces débiles. Las coenzimas. Entonces, estos son transbordadores de sustrato. Estos amigos llevan hidrógeno, son transbordadores de hidrógeno. Es decir, que sus compuestos, así como les digo, el NAD, llevaba un hidrógeno, ¿verdad? NADH. Y en un momento determinado, en una reacción, lo liberaba. Entonces son conocidos como transportadores de hidrógenos. Tenemos el FADH, el NADH, la uridina difosfato y la coenzima A. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿de dónde viene la coenzima A? De la vitamina B5, ¿ya? Del ácido pantoténico. Por eso dice que muchas coenzimas, cofactores y grupos prostáticos son derivados de la vitamina B, ¿no? La vitamina B, la vitamina B5 en este caso. El fosfato de pirofosfato de piridoxal viene de la vitamina B1, de tiamina. Ya, estigamos bien. Repasemos. Grupos prostéticos son los que se unen fuertemente. Cofactores de manera débil y las coenzimas son los que llevan hidrógeno. ¿Ya? Son transbordadores de hidrógeno. Entonces, en la catálisis ocurre en el sitio activo. Eso ya lo tenemos. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una enzima.
La parte que es proteína, es decir, la parte sin cofactor, sin coenzima, solamente proteína, se llama Apoenzima. apoenzima. La parte que se une como transbordador de hidrógenos, es decir, que lleva hidrógenos, es la coenzima, ¿sí? Y por último, el cofactor, que es que se une de manera débil, ¿no? Como recordemos que el cofactor solamente es un metal, orgánico, compuesto inorgánico, digamos. Y acá está más detallado, ¿no? Las soloenzimas son la parte proteica, la apoenzima es solo proteína, el cofactor y coenzima. Entonces, acá van a ver que el cofactor solamente es metal, zinc, calcio, hierro y magnesio. Y lo La orgánico, enzima ya es la enzima total, ya. claro, o encima La es la enzima enzima total. activa, ajá. Ajá, La parte proteica es la apoenzima. ajá, sí, 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 me he confundido. Ujú. La apoenzima es la parte proteica y el cofactor o coenzima es la parte que va a ayudar a catalizar la reacción. Entonces, el cofactor, puro metal. Los componentes orgánicos van a ser la coenzima y grupo prostético. Orgánicos o complejos, ¿no? Porque también recordemos que el grupo prostético también tiene el magnesio, el hierro. Entonces también tiene parte metal, partes componentes inorgánicos. Listo, sigamos, vamos a quedarnos acá. Ahora, ¿qué pasa? Fisher vio que eh, le ponías esa temperatura a las proteínas, ¿ya? A las enzimas, perdón. Se le ponía fuego, se le calentaba, se elevaba la temperatura y ya no, dejaban de funcionar, ¿no? Se desnaturalizaba. Entonces, pero cuando él observó y le agregó sustratos, es decir, un sustrato y ya la enzima así, hacía a la enzima termoestable. O sea, le permitía resistir más grado de temperatura, le permitía resistir más calor, era más estable. Entonces dijo que debía haber algún tipo de mecanismo, algún tipo de cambios, ¿no? Conformacionales que le permitía a la enzima ser más estable. Entonces acá está. Entonces de ahí nació el modelo llave cerradura. Él dijo que el sustrato se unía a la enzima en un sitio específico, como una llave y una cerradura obviamente, y le generaba más estabilidad, lo hacía más estable. Pero luego, posteriormente, o sea, se aceptó esto, ¿no? Como una ley, pero posteriormente se vio que en algunos componentes había una modificación. Entonces ahí nació el modelo de encaje inducido de Kochland. Es decir, ya la molécula, perdón, la enzima se adaptaba a la forma del sustrato, ¿no? Le permitía ya, le hacían cambios conformacionales obviamente también, pero luego de la reacción volvía a su estado normal. Así, ya dependía del sustrato. Entonces, hace una adaptación como guante a una mano, dicen, así lo señala. Entonces, así como también se modificaba la enzima, también se modifica el sustrato por si acaso. Entonces, acá dice que había un cambio conformacional recíproco. Ambos sustrato y enzima se modificaban. Muy bien. Ya sabemos eso también, ¿no? Las enzimas después de la reacción no cambian de estructura, sigue siendo la misma. Acá está el modelo llave cerradura, mientras que el modelo encaje inducido se ve que hay una ligera deformación, ¿no? De lo que era el inicio del sustrato. Listo, está mejor. Bueno, siguiente. Ahora hay cuatro tipos de catálisis. La catálisis por proximidad, es decir, que la enzima se acerca lo suficiente al sustrato como para generar un enlace, ¿verdad? Ahí está el sustrato. Entonces, es una distancia segura de formación de enlaces. Entonces, dice, a mayor concentración, más frecuentes se encontrarán, obviamente. Esa es la famosa catálisis por proximidad, que es una de las más comunes, ¿no? Ahora, la catálisis ácido-base. Esta es importante, amigos. Esta es la más bonita. ¿Ya? Lo que pasa es que le permite unirse al sustrato, ¿ya? Gracias a su carácter ácido o básico, dependiendo. Entonces, se contribuye a unirse al sustrato los grupos amino, ácido y grupos prostéticos. ¿Por qué los grupos amino? Porque también los grupos aminos, el NH2,
nos permite, ¿no?, recibir protones de algún sustrato o dejar protones. Eso hace una serie de reacciones que ahorita la vamos a ver en un ejemplo de la proteasa del VIH. Entonces, hay dos tipos de catálisis, ¿no?, en el ácido base. Específica de ácido base, donde solamente participa el hidrógeno y el grupo hidroxilo, o la catálisis ácido básico general, ¿no?, donde depende de los ácidos basos presentes, ácidos y bases presentes. Para que se entienda mejor, vamos a ver la proteasa del VIH que usa este proceso, la catálisis ácido-base. Entonces, ahí dice. Vamos. Acá tenemos una proteasa del VIH. Esto lo hemos visto en inmuno, ¿no? La proteína GP120, la GP41. Que la GP120 le permite no entrar a la célula. Y la GP41 le da estabilidad. Entonces, aquí podemos ver la proteasa acá, en el interior del virus que causa la inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿qué hace la proteasa? Simplemente cuando entra ya ¿Por qué es tan importante la proteasa? Cuando entra a la célula, nuestras células, lo que pasa es que como devora proteasa, ¿no?, rompe proteínas, va a romper nuestras propias proteínas y dejando los ladrillos, que son los aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos los usa para construirse una nueva copia. Es decir, rompe nuestras proteínas de nuestra célula y usa los pilares, los aminoácidos, para producir una nueva copia. Y así se comienzan a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa con esta proteasa? Tiene la famosa llamada proteasa aspartica, ¿ya? Tiene aspartato, que es un aminoácido. Entonces, incluyen, porque es una familia, ¿no? Familia de proteasa aspartica. Por ejemplo, tenemos también la pepsina, la catepsina y las proteasas del VIH. Lo que pasa aquí es que emplean un residuo, ¿ya?, de aspartato. Es decir, acá los rojitos que tenemos aquí es un aspartato y los rojitos que tenemos aquí es un aspartato. Todo este cuadrito es la proteasa del VIH. Entonces, estos dos rojitos es el aspartato. ¿Bien? Ahí están los dos rojitos que estoy señalando. Este es el sitio activo de la proteasa. Entonces, ¿qué pasa? Uno actúa como ácido, ¿ya?, y el otro actúa como base. Es importante esto, que uno actúe como ácido y otro como base, para poder acoplar sus reacciones. Entonces, su función es romper proteínas, de nuestras proteínas, para usar nuestros aminoácidos, y producir nuevas enzimas también. Acá tenemos su reacción. Acá tenemos un aspartato y otro aspartato. Lo que pasa, déjenme mover esto. Bueno, ya. Lo que pasa es que el aspartato X, ¿no?, funciona como una base. ¿Qué quiere decir? Que le va a robar un protón. Lo vemos acá, este es un aminoácido, ¿ya? Lo vemos acá, ¿no? Su grupo amino acá está, su grupo, bueno, su carbonilo está por acá y su grupo radical. Entonces, lo que pasa es que le roba un protón a este oxígeno, ¿ya? Le roba un protón a este oxígeno, y este oxígeno justamente se va a cargar negativamente, ¿no? Se va a hacer más nucleófilo, es decir, va a estar cargado de electrones. Y por ello, va a atacar en el enlace doble. Acá tenemos el enlace doble. Este enlace doble se convierte en enlace simple. Ahí está. Listo. Una vez que se ha formado este componente intermedio, o sea, ya atacó, le quitó un protón, o sea, se formó como una base, le actuó como una base. Le quita un protón, este protón le quita. ¿Y qué pasa? Queda así, este componente intermedio. Listo. Luego, el aspartato Y, que funciona como un ácido. ¿Qué quiere decir ácido? Tenemos un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, un ejemplo. Va a fraccionarse, ¿no?, en hidrógeno y el anión cloro. Ahí está. Entonces, este hidrógeno le da, ¿aquí?, al grupo amino. Una vez que le da su hidrógeno al grupo amino, sale así. Acá está. El grupo amino, acá está, con su hidrógeno que le ha regalado. El aspartato Y, que es el aspartato ácido. Entonces, mientras uno le robó el protón, otro se lo da, ¿no? Ahí se nota cómo interaccionan entre los dos. Uno roba el protón, otro da el protón. Aaron, explica de nuevo, por favor. ¿De nuevo? Sí. Ya
Mira. Que esa parte fue la que menos me quedó clara. Acá tenemos un aspartato básico, ¿ya? Uno básico, por ejemplo, el NH3, ¿ya? El NH2, perdón. Si está rodeado de protones, ¿no? Va a recibir un protón, es decir, se va a cargar positivamente porque recibió un protón, ¿no? Ese es un básico, por ejemplo, un ejemplo de una actividad básica. Es decir, roba protones, ¿no? Porque mira, acá solamente tenía 2 hidrógenos y acá tiene 3 hidrógenos. Entonces está que roba protones, está robando. Entonces lo que hace es robarle un protón a este componente. Ahí. Una vez que le roba un protón, ¿no? Lo deja, en realidad, si lo ves bien, para ser más exactos, a lo que le está robando, para que lo vean, pues era más delgado. No me dejo, ¿qué pasó? Perdón. Ya. Lo que pasa es que, ay, se mueve esto. Lo que pasa acá, si ves acá, de acá, esto. ¿Esto qué es? H2. Es agua. Es agua. Entonces, si le roba un protón, va a quedar OH, ¿no? Y este OH va a atacar a este carbono, a este doble enlace. Una vez que lo ataca, lo deja así, como doble enlace y lo deja unido a OH. ¿Sí? ¿Lo ves acá? El OH. Ahí está. Ya está, se unió. Ahí, hasta ahí su función del aspartato X, o del básico, acabó. Ya hizo el doble enlace, ya se formó el OH. El segundo es el ácido, es decir, aquel que va a dar protones, ¿no? Un ácido es aquel que se divide completamente en hidrógeno, ¿no? Ahí está su hidrógeno. Este hidrógeno le da, del aspartato de acá, se lo da a él, al grupo amino, ¿no? Ahí está. Una vez que se lo da, aquí lo tenemos ahí. Para borrar todos los dibujitos. Acá está, se lo dio el hidrógeno. Ese es el grupo amino. Entonces, tú le das el hidrógeno, se libera de este componente total, componente intermedio. Queda el grupo amino y queda el de acá. Listo. Una vez que pasa todo eso, ya está la relación. Se libera el grupo amino y se liberó el grupo carboxilo. Ahí queda el aspartato Y y el aspartato X intactos. ¿Sí me entendiste así? Sí. Ya. Después de preguntar sobre la quimiotripsina. Claro, la quimiotripsina está más adelante todavía. La poca. Sí, está. Ya, luego tenemos la catálisis por... Ya vimos... Dime. Eso sería básicamente... ¿Puedes poner la diapo, por favor? Lo anterior. Sería eso lo que hemos visto, lo anterior de la capacidad de los aminoácidos de funcionar como buffer, ¿no? Porque luego lo pongo en medio ácido, lo pongo en medio básico, y al final se termina dividiendo y neutralizando el medio ácido. Ajá, también puedes tomarlo así. Claro, puedes tomarlo así. Entonces ya hemos visto catálisis de ¿qué vemos? Por aproximación, ¿no? Catálisis ácido-base también mismo, ¿no? De la proteasa. Ahora, catálisis por tensión, este facilita. Por ejemplo, acá tengo una imagen para que puedan ver. La catálisis por tensión es bien fácil. Nada más es se une el sustrato, ya está, se une el sustrato y se forma una deformación, o sea, en la forma en que se unen, tensa el enlace, lo debilita el enlace, y luego con una estructura ya física, una fuerza física, supongo, porque dice que una deformación física de la misma enzima lo rompe, ¿no? O sea, tensa de tal manera el enlace, los aleja, y ya pues al final termina rompiéndose. Esa es la catálisis por tensión. Sencilla. Es la más sencilla. Entonces, para romper los enlaces covalentes, se unen al sustrato en una conformación que debilita, ¿no?, el enlace dirigido. Entonces, y lo rompe a través de una distorsión física de la misma enzima o una polarización electrónica. Ya está. Por ejemplo, hay a los fármacos. Los fármacos, ¿no? Lo que hacen los fármacos es justamente permitir este estado de transición
para inhibir las enzimas. Es decir, las deja así a las enzimas. Las deja así. Acá está unido a la enzima, esta otra enzima, y ya está. Se quedan así. Ese es un fármaco, por ejemplo, que es análogo a este estado de transición y se van a quedar así. Es decir, su enlace es fuerte y no se va a romper. Y la enzima se va a quedar ahí unida. Entonces, eso es un fármaco, inhibiendo enzimas, en este caso. Ahora, la catálisis covalente. Es nada más, como su propio nombre le dice, covalente, va a hacer la formación de enlaces covalentes entre la enzima y el sustrato. Obviamente, toda catálisis que realiza una enzima va a ser la energía de activación es más baja. Listo. ¿Qué pasa aquí? Es un proceso de ping-pong en el caso de la transaminación. Acá vemos este compuesto, es la enzima, acá lo que vemos acá es la enzima más el grupo CHO, ¿ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, mira, a la enzima se une la alanina, se forma un enlace con la alanina. Pero ¿qué pasa? Como la alanina, esta alanina es un aminoácido, tiene su grupo amino, ¿verdad? Su grupo NH2. Entonces, este NH2 salta a este componente, salta, y ahora está unido a la enzima. Y ahora, como ya perdió su grupo amino, deja de llamarse alanina. Se llama piruvato ahora. ¿Ya? El piruvato sale. Ese fue el piruvato. Ahora la enzima está así. La enzima está con su grupo amino. Y recibe ahora a la alfa-cetoglutarato, ¿no? Ahí está, se une. Y nuevamente el grupo amino que se va a hacer, lo va a dar a él, se lo va a entregar. Y sale glutamato. Entonces, el alfa-cetoglutarato, cuando recibe un grupo amino, se le conoce como glutamato. Y nuevamente la enzima, como entró, así, como inició, así finaliza. Entonces, es una formación de enlaces covalentes, en este caso aquí se formó, y luego para entregarlo a otro, es decir, es un proceso acoplado. ¿Sí? Una enzima acá entra la alanina, ¿no? Alanina, y sale como piruvato. ¿Por qué? Porque le dejó su grupo amino. Está la enzima con su grupo amino. Esta es la enzima. Y acá está el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. Viene y como recibe el grupo amino, se va a convertir en glutamato. Entonces es un proceso acoplado, ¿no? Si lo ven bien. Ya está. Borramos dibujitos. Sigamos. Acá está la catálisis covalente mejor, ¿no? Acá está el glutamato con su grupo amino. Por ejemplo, se lo da el piruvato, ¿no? Por la alaninotransferasa. Y se forma alanina y alfa-cetoglutarato. Es otro proceso, obviamente, ¿no? Donde entra el glutamato y piruvato. Como el glutamato es un aminoácido que tiene su grupo amino y el piruvato está sin grupo amino, cuando al piruvato tú le das un grupo amino, ¿en qué se transforma? ¿En qué se transforma? Alanina. Y si al glutamato le quitas, alfa-cetoglutarato. Pues aquí está, sin el grupo amino. Nada más es todo. No hay mucho ahí. Acá está la quimiotripsina. Ah, este es más loco. La quimiotripsina tiene 3 aminoácidos. El aspartato, la histidina y la serina. ¿Ya? La quimiotripsina lo que hace, pues degrada proteínas, ¿no? Es una enzima que degrada proteínas. Entonces, para que realice esta acción, tiene que formar un compuesto intermedio, un intermedio de enzima acilo covalente. Así como vimos allá, que por un momento era glutamato, le daba el grupo amino, o sea, quedaba unido con el grupo amino y luego le devolvía al otro. Entonces, se forma un compuesto intermedio también acá. ¿Qué pasa con este aspartato, histidina y serina? Que están cargados, una red de transmisión de carga. ¿Qué pasó? Las proteasas tripsina y elastasa emplean un mecanismo similar, pero con residuos diferentes. Es decir, hacen la catálisis covalente, ¿no? También tenemos otro ejemplo, la tripsina y la elastasa. ¿Qué pasó? Sigamos. Borramos acá. Ah, ya, y la papaína, ¿no? Ese les he puesto porque no es bueno consumir papaya inmadura. ¿Miren? El fruto inmaduro
de la papaya tiene la enzima papaína. Dice, origen, látex de papaya, el fruto inmaduro de 1 a 2 meses antes de la cosecha, ¿no? De ahí se saca la papaína, que come proteínas, ¿sí? Actúa sobre proteínas de la carne principalmente, así dice. Es por eso que no debe ser bueno consumir papayas inmaduras. Ah, y también ya vimos la quimotripsina, ¿no? Que devora proteínas. Y la fructosa 2,6 fosfatasa, ¿qué hace? En la glucólisis tenemos glucosa, ¿no? Se fosforila, glucosa 6-fosfato, ¿no? Fructosa 6-fosfato. Y por último tenemos fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, en la gluconeogénesis, es decir, yo quiero formar de aquí lo quiero llevar a glucosa, ¿cómo lo hago? Primero tengo que comenzar a subir, ¿no? Tengo que escalar de nuevo, pudito. Entonces lo que pasa es que la fructosa 1,6 bifosfato tiene una enzima que lo puede regresar. ¿Cómo se llama? Fructosa, ¿por qué 2,6? ¿No? 1,6 bifosfatasa, ¿ya? O es 2,6, me he equivocado. Ah, ya, fructosa 2,6 bifosfatasa. Ya, es otra cosa, ¿eh? Verán, la fructosa, acá vamos a ponerlo. Para yo regresar de aquí a acá, necesito fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Ya? Necesito esta. Pero ¿quién va a estimular a la formación de esta? Lo estimula la fructosa 2,6 bifosfato. Ahora, ¿y quién va a romper a esta? A esta sí lo hace la fructosa 2,6 bifosfatasa. Ahora sí. Ahí sí recién, ¿no? Sí, claro, esa es otra cosa, es de gluconeogénesis. Lo vamos a ver después. Catálisis por quimotripsina. ¿Esa qué tipo es? ¿Qué tipo de catálisis es? Catálisis covalente, ¿no? Donde se forman enlaces covalentes. Entonces aquí igualmente. Lo que pasa es que aquí también se le roba un hidrógeno, ¿ya? ¿Dónde está? A ver. Ya. La serina se une, lo primero que reacciona es la serina. Entonces, ya. Entonces, acá también es difícil de comprender, pero como degrada proteínas, aquí, si acá se ve bien, se quita al de acá, a este oxígeno de aquí que se ve, ahí vamos a borrar de nuevo, a este oxígeno de aquí, ya. Se separa del protón, de este hidrógeno, y como este oxígeno ya queda bien nucleófilo, o sea, queda bien, ¿cómo decirlo? Bien reactivo, va al carbonilo y se va a unir, ¿ves? Acá está. Se une desplazando su enlace doble, y se dan cuenta. Entonces, ahí está. Queda así. Ya queda la serina separada de la enzima, si se dan cuenta, y unido al sustrato. Ahí está, unido al sustrato. Segundo, ¿qué va a pasar? Acá dice, ¿no? Se forma un complejo acilo-enzima covalente. Este es el complejo acilo-enzima covalente. Es lo que se ha formado. Ya, una vez que tenemos acá, nuevamente, del aspartato, va a ir saltando un protón, y le va a dar al final al famoso grupo amino. Entonces acá tenemos le dio su protón y se queda fuera del separado, roto el enlace. Y la serina sigue unida, sigue formando el complejo acilo enzima covalente. Entonces, ¿qué pasa aquí? A una molécula de agua, acá tengo una molécula de agua, acá está. A una molécula de agua se le quita el protón, se le quita este protón y se vuelve más reactivo y ataca justamente a este enlace doble que vemos aquí. Igualmente, así queda así, ve. Ahora sí queda unido así, y ya queda con su grupo hidroxilo nada más. Y queda sin enlace doble, ¿no? Queda separado completamente. Y la serina nuevamente se vuelve a unir a la enzima. ¿Ya?
Está más o menos, ¿no? Porque sí, el libro no es que tanto lo explique a detalle, pero sí te da la idea. Sí te da la idea. ¿Sí me ha entendido? No. Sí. Dios. Entonces, ese es catálisis covalente, ¿no? Sí. O sea, Que va formación de... rompiendo. Claro, es como el anterior, la verdad. ¿No? Ajá. O sea, de nuevo, mira, de nuevo, vamos de nuevo. Creo que bueno, es parecida a la otra, ¿no? Solamente que en la otra involucraban hidrólisis también, ¿no? Era el Claro, agua. lo que pasa es que este, si te das cuenta, nada más se enlaza, ¿no? Se enlaza con un enlace covalente. Por eso ahí se forma el asilo enzima covalente, ¿no? Eso es lo que quiere la diferencia de esto. Porque el resto es igual. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O lo repito? Sí, repítelo, Aaron, igual. Ya, ya. Ya, mira. Ya, una vez que es cuando se unen estos dos, sale un protón, es decir, ese protón se separa del oxígeno y este oxígeno queda solito. El oxígeno tiene, si saben, tiene 6 pares de electrones, ¿no? Ya está, entonces queda súper reactivo, es bien nucleófilo, cargado de electrones. Entonces va y reacciona acá. Primero rompe el enlace de aquí y se une al carbono, al carbono que está ahí. Entonces lo que nos queda va a ser el carbono, ¿no? Con su... Ay, vamos a borrar todo. El carbono con su oxígeno arriba y con su nuevo oxígeno abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, y este oxígeno está unido a la serina. A la serina. Listo. Luego dice que, bueno, claro, luego ese viene a ser el compuesto, el acilo-enzima, ¿no? El complejo acilo-enzima covalente. Luego dice que el protón aspartato lanza, ¿no? O sea, vamos a ponerlo acá. Dice que el protón aspartato, un protón, lanza a través de o sea, este protón va saltando, porque dice lanza a través de la histidina, es decir, a través de la histidina va saltando, y desplaza a ese de acá y se va a unir al grupo amino de arriba. ¿Sí? ¿Sí me entiendes ahí? O sea, ya el protón del aspartato va saltando, dice que a través de la histidina 57 lanza su protón y se va a unir al grupo amino que está acá arriba. ¿No? Ya. Entonces, acá está. O sea, es lo que quiere decir acá son las cargas, por cierto. Es como acá ya se salió un protón, acá se perdió un enlace, las cargas negativas van viajando, las cargas negativas llegan hasta acá. Y luego las cargas positivas van a ir allá para allá, de regreso. Y ese es el protón. Y lo libera, ¿no? Claro, y ese es el protón que está saliendo. O sea, esto es lo que está indicando son cargas negativas, que estas flechas. Que llega hasta acá las cargas negativas cuando se pierde este enlace. Y luego las cargas positivas van de regreso. Eso es lo que se refiere. Una vez que ya las cargas positivas llegan, van a desplazar al hidrógeno que estaba aquí, ¿no? Y va a salir a unirse con el grupo amino. Y como el grupo amino ya tiene todos sus enlaces unidos, queda solito, pues suelto. Ya se liberó, se rompió el enlace peptídico. Chau. Y todavía queda el complejo unido a serina. Entonces tenemos que eliminarlo de alguna forma. Entonces lo que se hace es que dice, en el libro señala que una red reguladora de carga activa la molécula de agua, ¿no? ¿Cómo se activa una molécula de agua? Obviamente quitándole su hidrógeno. Claro, porque si al inicio vemos aquí que el hidrógeno lo perdió, ¿no? Se lo dio al grupo amino, ahora le roba el hidrógeno al agua y queda cargado el agua, así. Lo queda reactivo. Y va ahora contra este componente, ¿no? Con todo este complejo. Entonces nuevamente le va a romper el enlace y lo va a dejar un enlace simple. El OH se va a unir al carbono, quedando así, entonces el OH unido. Y la serina ahora le permite unirse, ¿no? Porque ya el hidrógeno está el OH está desplazando el enlace con serina y ahora serina se está uniendo a la enzima nuevamente. ¿Sí me entienden? Entonces la serina queda ya unida y se libera este componente.
¿Sí está ahí, sí? ¿O de nuevo? Sí, ya me acordé, más o menos. Ah, ya. Sí. Ya, y la fructosa 2,6 es fosfatasa, que es la enzima reguladora de la gluconeogénesis. ¿Qué pasa acá? Bueno, es una enzima que interviene en la gluconeogénesis, no es reguladora. Ya, no es reguladora. Lo que pasa acá es que igualmente tiene sus componentes lisina, arginina, histidina, y glutamato. Entonces, todos estos igualito, son las cargas lo que intervienen, positivo, negativo, ¿no? Son 7 residuos catalíticos que al final van a desplazar el grupo fosfato, lo van a liberar. Igualito, usan agua, o sea, el OH que sacan en el medio, H2O, le quitan, lo hacen reactivo y lo hacen que el OH se una al componente, al sustrato, y se libera. Ahí está, salió agua. Entonces, no salió agua, ¿qué digo? Entra agua aquí y permite liberar ese grupo fosfato. Este sale después. Porque aquí lo importante, lo que se debe recordar, es que la fructosa 2,6 fosfato tiene 7 componentes catalíticos, ¿no? Y para romper o para separar el grupo fosfato, usa el hidroxilo, que también puede venir del agua. Y por último, usa también agua para retirar el grupo fosfato que quedó dentro, ¿no? Y así la enzima queda nuevamente funcional para otra fructosa 2,6 fosfato. Sí, pero acá son ejemplos de covalentes nada más. Hay un montón de reacciones. Ahora las isocimas. Bueno, isoenzimas. Y acá les quito mal. Las isoenzimas, ¿qué son? Por ejemplo, en el hígado tenemos la glucosinasa, un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace la glucosinasa? Cuando tú comes tu alfajor, ¿no? Por toda la digestión, todo, va a llegar a distribuirse a lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? La glucosa. A la glucosa le echas llave. ¿Cómo? Para que no se convierta en otra cosa, le pones un grupo fosfato. Entonces, eso hace en el hígado, la enzima se llama glucosinasa, ¿ya? Mientras que en los tejidos extrahepáticos, o sea, fuera del hígado, la enzima que hace esta reacción, es decir, de convertir de glucosa a glucosa fosfato, se llama exocinasa, ¿ya? Ese es un ejemplo de isoenzimas. Hacen la misma reacción, solo que están ubicados en lugares diferentes, en órganos diferentes, ¿no? La glucosinasa, ¿dónde está? En el hígado. Y la exocinasa puede estar en el páncreas, ¿no? En el cerebro. Tejidos extrahepáticos, fuera del hígado. Características de las isoenzimas. Se elaboran varias versiones, ¿no? Si en caso falle una versión, ¿no? Tienes la otra versión y la otra versión y la otra versión. Entonces, es como tu copia de seguridad, ¿no? Si una falla o sufre una mutación, no hace su función como debe ser, tienes las demás. Entonces se elaboran varias versiones y es tu copia de seguridad. Catalizan la misma reacción, obviamente. ¿De dónde salen estas dos? ¿Por qué son en órganos diferentes? Porque la duplicación de genes, ¿no? Por eso se hace así. Es decir, este gen se duplicó, pero con una cierta variación, ¿no? Entonces, uno es así, el otro es así. Entonces, una pequeña variación es lo que determina en qué tejido va a estar. Es por eso que dice, ¿de dónde surgieron? De la duplicación de genes. Unos genes duplicados con una ligera variación. Ya está. Difieren en la ubicación subcelular. Y por último, también difieren en la sensibilidad a reguladores, ¿no? Es decir, a uno lo puedes controlar rápidamente, supongamos, y a otro no. O simplemente a uno reacciona con un sustrato o una hormona y otro es menos sensible a eso, ¿no? Esas son las isoenzimas. Ahora las pruebas diagnósticas. Y ahorita vamos a llegar a la parte clínica, que es más bonito, de esta teoría. Ya, esto no es necesario que se conozca mucho. Simplemente la enzimología de una molécula. Estos son los avances, ¿no? En la era de la nanotecnología. Lo nano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que se pueden observar reacciones de una molécula. Es decir, paso a paso se pueden ver las reacciones.
¿no? Obviamente con un procesador, ¿no? Es un procesador, no es que tú lo veas, sino que la enzimología de una molécula con la nanotecnología nos permiten ya ver cómo reaccionan las enzimas con los sustratos en base a solamente una molécula, es decir, una por una. Ahora, para los descubrimientos de fármacos, se hacen prueba y error. ¿Qué quiere decir prueba y error? Se pone un pozo, así un pocito, ¿no? Con unos huequitos así, chiquititos. Entonces aquí se va a poner la muestra. Se va a poner la enzima, se va a poner el inhibidor o el potenciador, ¿no? Ahí está. Y con unas micropipetas chiquititas. El robot va agregando diferentes concentraciones. Por ejemplo, acá el 10%, ¿no? Del inhibidor, 10% de enzimas, 50% de sustrato, así. Entonces, y así va variando en cada pocillo. En cada pocillo diferente, ¿no? Así se hace el fármaco. Eso se llama cribado de alto rendimiento. Lo que estamos viendo acá es el cribado de alto rendimiento, ¿no? Acá tenemos una ardilla. El cribado de alto rendimiento. Lo que pasa aquí es que se hacen diferentes combinaciones, diferentes concentraciones, y así podemos descubrir los fármacos. A qué concentración funciona, en qué atacan, en qué debemos focalizarnos, ¿no? De acuerdo a la enzima que tienes. Y por último, los inmunoensayos ligados a enzimas. Tenemos la prueba ELISA, ¿no? ELISA. ¿Qué pasa? Que las enzimas son tan pocas, sacas una muestra de sangre y va a haber pocas cantidades, ¿no? Pequeñísimas para medir. Entonces se hace la prueba de ELISA. Ahorita la vamos a ver. La prueba de ELISA es esto. Primero tenemos un tubito, ¿ya? Un tubo de ensayo con anticuerpos, así. Los anticuerpos están pegados al tubo de ensayo, ¿ya? Entonces, de todo lo que yo voy a agregar, solamente va a reaccionar con lo que yo quiero. Por ejemplo, que sea un antígeno, ¿no? Un anticuerpo, que sea un anticuerpo contra la enzima, la enzima lactato deshidrogenasa. Así. Un anticuerpo contra la lactato deshidrogenasa, la 1, listo. Entonces, este anticuerpo va a reaccionar con la lactato deshidrogenasa 1. Entonces, así. Listo. Y el resto se va a poder botar. Es decir, con un lavado, si lo lavas el tubo, haces un lavado especial, sale. Y ahora, esto obviamente tú no lo puedes ver porque esto es microscópico. Esto de acá no lo vas a poder ver jamás. Entonces, ¿qué se puede hacer? Le pones otro anticuerpo. Hay otro anticuerpo así. Entonces le echas otro anticuerpo y se une ahí. Le pones otro anticuerpo, pero este anticuerpo va a tener algo. Va a tener una enzima específico. Ya, va a tener una enzima. Ahí está la enzima que le vas a poner. O sea, va a ser un anticuerpo así. Va a ser un anticuerpo con una enzima. Acá. Una enzima acá. ¿Qué pasa? Listo. Ya tenemos esto. ¿Qué se va a hacer ahora? Le vamos a agregar un sustrato, ¿no? Le agregamos, por ejemplo, piruvato. Un ejemplo. Como esta enzima es lactato deshidrogenasa, hay que pensar que sea piruvato deshidrogenasa. Lactato no. Piruvato deshidrogenasa. Entonces, si le agregamos piruvato, ¿qué va a salir? ¿No? Va a salir lactato, ¿no? Listo. Piruvato, con la enzima piruvato deshidrogenasa sale lactato. Listo. Entonces, aquí le agregamos piruvato y salió lactato. Eso quiere decir que la enzima está presente, ¿no? Así podemos determinar la enzima que está presente. Si está realmente la piruvato deshidrogenasa, en este caso. ¿Sí me han entendido esa parte? Sí. Más o menos. Sí, Aaron. ¿Ya lo entendiste? Sí, ¿no? Ya. Sí. Ya, sigamos entonces. Claro, ya. ¿Dónde está? Ya, y también los NAD. O sea, los NAD tienen un nivel, un espectro de absorción. Cuando está oxidado, es decir, NAD+, absorbe aquí. Aquí su longitud de onda, 250 aproximadamente. Pero cuando está como NADH, absorbe aquí, 340 nanómetros.
Entonces, eso también me permite, ¿no? Me permite ver un cambio de color, ¿no? Si en caso está presente la enzima. Eso también lo menciona el libro. Muy bien, ahora sí lo que nos importa. Por ejemplo, después de una lesión tisular, es decir, destrucción de un músculo, supongamos, rhabdomiólisis, o después de un infarto de miocardio, ¿no? Hay unas enzimas que se van a elevar en la sangre, en el suero. Pero tenemos, en el infarto de miocardio, ¿qué tenemos? En la aspartato transferasa, aminotransferasa, la alanina aminotransferasa y la lactato deshidrogenasa, ¿no? En la creatinina sinasa, por ejemplo, también tenemos la muscular, la del cerebro y la del músculo y cerebro, del corazón, músculo esquelético, ¿no? Músculo y cerebro también, así he puesto el libro, músculo y cerebro. Dice, para distrofia muscular de Duchenne, ¿no? También la troponina plasmática, que es el favorito para diagnosticar ¿qué cosa? Infarto de miocardio. Entonces los niveles de troponina aumentan 2 a 6 horas después del infarto de miocardio. Y permanecen elevados 4 a 10 días. Entonces tienes un tiempo de 4 a 10 días para saber si ha tenido infarto. Señor, no, señora. ¿No? Está la proteína, troponina I y la T son específicas para el daño cardíaco. Otro ejemplo son la glucosa oxidasa, que mide el nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? Es importante. Acá tenemos, ya lo vimos, infarto de miocardio, la aspartoaminotransferasa o es lo mismo, la alanina aminotransferasa también. Pero la alanina es para la hepatitis viral. Ahora, la amilasa y la lipasa son para una pancreatitis, ¿ya? ¿Sí? Ya. La ceruloplasmina. Esta es una enfermedad rara, ¿ya? Es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson se debe por acumulación de ¿qué? De cobre en el hígado, ¿ya? De alguna forma este hígado no metaboliza cobre, no puede expulsar el cobre, y por eso que se comienza a acumular. Y se le conoce como enfermedad de Wilson, donde el hígado acumula cobre. Entonces la ceruloplasmina sirve para eso, ¿no? Si está elevado, es probable que tenga la enfermedad de Wilson. Luego la creatinina sinasa, que se encuentra en el músculo, ¿ya? En el músculo, en el cerebro, y en el músculo y el cerebro, obviamente. Luego tenemos la gamma-glutamil transferasa, que son para diversas enfermedades hepáticas. Y recordemos que la lactato deshidrogenasa 5, o sea, la LDH, lactato deshidrogenasa 5, va a ser para enfermedades hepáticas, ¿ya? Porque la lactato deshidrogenasa puede estar elevada en una infección, luego de un ejercicio intenso, ¿no? También puede ser elevada la lactato deshidrogenasa. Ya está. A ver acá. Ya. Luego tenemos la fosfatasa ácida. Este es carcinoma o cáncer de próstata, ¿no? Sí. Ya, este es de mi familia, por ejemplo, mis familiares han fallecido de cáncer de próstata. Así que es muy probable que yo también sería la fosfatasa ácida para cáncer de próstata. No, tengo que chequearme a partir de los 45 para arriba. Todavía era muy joven. Pero 20 años todavía. En cambio, Charlo ya tiene que ir. Fijo. Ya lo digo. Luego sí, las fosfatasas alcalinas, que son para trastornos óseos. Más que hepáticos, hepáticos obstructivos sí, pero más que hepáticos son óseos, ¿ya? Es el síndrome del hombre frágil o síndrome del hombre, de la enfermedad de Piaget, ¿no? Que es el hueso frágil. Ya vimos ya la más importante. Acá no voy a escribir, voy a hablar. Acá, por ejemplo, las transaminasas TGO y TGP, que son las que más se usan para hepatitis, ¿ya? Ten en cuenta que la GTP está un poco más elevada que la GOT, ¿ya? Normalmente. Entonces, el índice de GOT sobre GPT, lo normal, el índice del cociente normal es 1,3. O sea, GOT sobre GPT, las concentraciones que oscilan en su cociente es 1,3 lo normal. 1,3. Sí. Ahora, la transaminasa dice que no solo se elevan por la hepatitis A, B, C o D,
sino por medicamentos, por algún tóxico, o también por alguna Cuando hay, isquemia. Claro. ¿Ah? cuando hay intoxicación alcohólica también creo, ¿no? ¿O no? Me equivoco. Algo sí había leído. Sí, Estoy mal. también. Sí, está bien, también. También es situación alcohólica. Depende, si es muy es alcohólico, sí. Si has tomado alcohol recién, obviamente va a ser un poco elevado, ¿no? También en el caso de miocardio, el infarto de miocardio, ¿no? También. La cirrosis también da ligeros aumentos. La pancreatitis también, ¿no? Bueno, eso ya es, pero lo más importante aquí yo creo que es la hepatitis vírica, A, B, C y D. Sí, la hepatitis vírica sí está. Ya, la creatinina sinasa. Como sabíamos en el cerebro tenemos una barrera, ¿no? Se llama barrera hematoencefálica. ¿Sí? De la barrera hematoencefálica. Lo que pasa es que así tenemos creatinina sinasa en el cerebro, ¿no? Que es si no me equivoco, es la 1. Entonces, la 1 no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y es por eso que rara vez se va a ver la 1 en sangre, ¿no? Porque la barrera hematoencefálica le impide salir del cerebro, ¿sí? Entonces la 1 está en el cerebro y no puede atravesar la barrera hematoencefálica. El corazón es la 2 y en el 3 es el músculo esquelético. ¿Dónde está? Claro. ¿Qué hace esta enzima? O sea, convierte la creatinina normal en creatinina fosfato, ¿no? Creatinina con su grupo fosfato. Por eso se llama la creatinina sinasa. ¿Sí? Listo. Ya. Antes se analizaba para infarto de miocardio, ¿no? Era uno de los más importantes para infarto de miocardio. También aparecen quemaduras graves, ¿ya? E incluso también puede aparecer cuando hay un ejercicio intenso, ¿no? O se ponen inyecciones intramusculares. También. O sea, todo lo que venga a ver con destrucción muscular, por ejemplo, el ejercicio intenso causa, se le conoce como micro roturas o micro desgarres, ¿ya? Micro desgarres, son pequeñísimos. Las fibras se rompen y eso crea niveles elevados de creatinina sinasa. El ejercicio intenso, las inyecciones intramusculares, rhabdomiólisis, también hipoxia, también las quemaduras, por ejemplo, ¿no? Sí. Listo. La fosfatasa alcalina. Ya esta fosfatasa alcalina, como le digo, más importante es en los huesos. Más que en el hígado, en la placenta, es en los huesos. ¿Ya? ¿De dónde viene la fosfatasa alcalina? Del hígado, del hueso, de la placenta. Es por eso que las embarazadas en el tercer trimestre presentan niveles elevados de fosfatasa alcalina. El intestino, el vaso y el riñón. Pero más importante en el intestino. La amilasa pancreática. Ese le hemos dicho que esta enzima funciona con calcio. Y aparte, se relaciona con niveles elevados de pancreatitis aguda. Pero ¿quién es más exquisito? O sea, la amilasa se relaciona así con pancreatitis aguda. Pero ¿quién es más exclusivo, más exquisito para pancreatitis? ¿No? Es más exclusivo. Dice, casi exclusivamente con pancreatitis aguda. ¿Quién es? La lipasa, ¿no? La lipasa es la que más. Así como también la amilasa, la amilasa es más general, pero la lipasa, ese sí es pancreatitis aguda. ¿Ya? Acá tenemos la lactato deshidrogenasa. La 1, ¿dónde va a estar la 1? Lactato deshidrogenasa 1. Acá está súper mega gordo acá. Está manchado. O sea que hay un montón de lactato deshidrogenasa 1. ¿Dónde está? En el corazón, ¿no? Mientras que la 5, ¿dónde va a estar? En el hígado. Acá se ve, ¿no? Entonces ya sabemos, lactato deshidrogenasa 1, si tenemos un infarto de miocardio y no podemos sacar troponina, podemos sacar lactato deshidrogenasa 1, ¿no? O si en caso no tenemos para hacer la evaluación de las aminotransferasas en el hígado, podemos sacar la lactato deshidrogenasa 5, ¿no? Que está en el hígado. ¿Sí? Está en el hígado, la 5, y la 1 está en el corazón. La lactato deshidrogenasa convierte en lactato en piruvato. ¿Ya? Y este proceso, como vemos aquí, está acoplado a muchas cosas. ¿Ves? Y sigue,
y eso de acá sigue. Y esto puede seguir, ¿no? Este, por ejemplo, es un reactivo que usan ellos. ¿Ya? Es un reactivo que usan el laboratorio, ¿no? Está incoloro primero, entonces este entra al tubo de ensayo y pues con todos estos procesos químicos que se llevan, sale como azul formazado. Entonces eso quiere decir que la etato deshidrogenasa está presente, está elevada, ¿no? Si sale un azul medio pálido, no tan azulado, ¿no? Ahí está abajo, ¿no? Está medio. Pero si sale azul, ya pues está bien elevado la etato deshidrogenasa. El ADN recombinante. Este es ya biotecnología, es decir, ya estamos usando la ingeniería de las células. Miren, este es un plásmido, ¿ya? Un plásmido es un grupo de ADN nada más, ¿no? Es forma circular. Se le corta un pedacito, ¿ya? Y se le agrega un nuevo gen, un nuevo fragmento de ADN se le agrega acá. Entonces, cuando la bacteria hace esto a la bacteria va a comenzar a leer, ¿no? Va a leer, va a producir proteínas, y hasta que llegue a este punto, va a producir lo que tú desees. Es decir, si tú le pones, por ejemplo, el gen de la lactato deshidrogenasa, te va a producir la lactato deshidrogenasa, ¿no? Si le pones el gen de la amilasa, igualito. Todas las enzimas que tú desees. Solo con el hecho de que no todas las bacterias, como son organismos inferiores, no van a poder producir todo tipo de enzimas. Hay algunas enzimas que son bien complejas. Entonces, para eso, ya dejamos la Escherichia coli en la levadura, lo dejamos a un costado, ¿no? Ya pasaron a la historia. ¿Qué usamos? Mosquitos o moscas, ¿no? Que son ya, sus células son de más nivel. Pueden plegar proteínas de diferentes maneras. Por eso que para enzimas complejas se usan, ¿no? Los mosquitos. Y para las enzimas simples, ¿no? Escherichia coli en la levadura. Entonces, el ADN recombinante es eso. Se combina una nueva parte de ADN, se le introduce a las bacterias, estas se multiplican y comienzan a producir la enzima que tú desees o que tú le has colocado. Esa es la biotecnología. Ya, y por último, las ribosimas. Es decir, ¿todas las enzimas son proteínas? No, ¿verdad? Hay una parte que son ribosimas. Se le dice ribosimas porque claro, es ARN, pues, ¿no? Es ARN, no es proteína, es ARN. Entonces, bueno, es ARN mensajero, ¿no? Que todo. ARN mensajero. El ARN mensajero se ha descubierto que que tiene un poder catalítico. Entonces, Sech descubrió la primera molécula de ARN catalítica. El ribosoma, el último ribosima. ¿Qué quiere decir esta parte? O sea, hace señalar que la ribosima, es el ARN mensajero, fue la primera enzima, ¿no? Y a medida que ha ido evolucionando, se le conoce ahora a la enzima que conocemos actualmente como la última ribosima, ¿no? O la evolución perfecta, por decirlo así, ¿no? De la ribosima. Entonces era ribosima al inicio y ahora es ribosoma. Y la hipótesis del mundo del ARN. ¿Qué decía antes? Que se decía que que la enzima había hecho posible la vida, ¿no? Pero se denota que ahora que el ARN o la ribosima es capaz de producir vida, ¿no? Es capaz de sostener la vida con sus reacciones químicas. Ya, acabó. Pero nos faltan las preguntas. Vamos, con media hora en las preguntas. ¿Sí tienen tiempo todavía? ¿Qué hora es? A 5. Bueno, yo normal, solamente creo que hay algunos chicos que tienen a las 6 todavía, ¿no? Su inglés. ¿A qué hora es inglés? ¿A las 6? ¿De quién es Y a inglés a las las 6? 6. De Andrea. Tenía que De poner no Andrea, estarán porque yo fáciles. no es tan Sí, fácil. pero si Bueno, lo acabas tengo en media clases, hora, chao. 40 minutos, bacanazo. Ya. Hay que hacerlo juntos, ¿ya? A ver, la primera. En la reacción que catalizan las enzimas, sufren una transformación inversa del sustrato. Es decir, si el sustrato se oxida, ¿qué va a pasar con la enzima? ¿Se reduce? ¿Cierto o falso? ¿No se mantiene igual? Claro, se mantiene igual, entonces falso. Falso. Claro. Algunas reacciones se producen enlaces covalentes transitorios entre la enzima y el sustrato. Creo que es verdadero.
¿Se acuerdan que vimos que con la serina, ¿no? Que se quedaba así unido. Ya. La catálisis covalente. Ajá. Las coenzimas y grupos prostéticos se diferencian en que los primeros se unen a la enzima por interacciones débiles. ¿Sí? Las coenzimas. Sí, es cierto. Ajá, sí. Los grupos prostéticos es fuerte. Verdadero. El flavín adenín nucleótido es una coenzima que participa en reacciones de óxido-reducción. ¿Será o no será? ¿Ese no es un grupo prostético? ¿Ah? ¿El FAT? Sí. Sí, el FAT. Pero es grupo prostético, pero incluye coenzimas, porque grupos prostéticos también está dentro de Sí, se coenzimas. incluye coenzima. Está dentro de la coenzima. ¿En serio? Sí, creo. ¿Qué sería? O sea, el FAT es un grupo prostético, pero dice participa en reacciones de óxido-reducción. Grupo prostático, míralo bien. Coenzimas. Grupo prostético se leído que son las coenzimas, cuando las coenzimas y los cofactores están unidos fuertemente a su enzima. No, o sea, los grupos prostéticos se unen fuertemente, pero Ajá. las coenzimas... No, eran cofactores. Cofactores. Ajá, los cofactores eran los que se unían débilmente. Y ahí está como trampa la pregunta. ¿Ese qué es? ¿Coenzima? ¿Qué es? Se refiere a la El FAT. anterior, Aarón, a la que hemos puesto verdadero. Oye, las coenzimas son transbordadores. Ajá, Ah, no, entonces acá es cofactores. Perdón. ahí debería ser cofactores. Claro, cofactores. Ahora sí. Ya me quinceé. Y el siguiente. Es decir, sí es una coenzima. Óxido-reducción. ¿Qué quiere decir oxidación? Así, FAT. Pierde Así. electrones. Pierde. Ya, entonces FAT está así, ¿no? Está oxidado, ¿verdad? ¿Y reducido cómo sería? FAT-H. FAT H2. ¿Sí, no? Entonces sí participa en oxidación y reducción, si se dan cuenta, ¿no? Va para acá y va para allá. Entonces, verdadero. Factores externos como la temperatura y el pH pueden alterar la actividad enzimática. Verdadero. Claro. Verdadero. Los grupos prostéticos son moléculas no proteicas necesarias en una reacción enzimática. Dato. ¿Qué sería? Sí son no proteicas, pero... No, No. proteicas Espera. son la parte no aminoácida, ¿no? Dice que sufren las transformaciones Pero te dice opuestas. opuestas. O sea, si uno se oxida, él se va a reducir, ¿no? ¿Será cierto? ¿Cierto o no? No recuerdo que diga eso. Sí. Los grupos prostéticos se cargan, pues. Los grupos prostáticos, por ejemplo, son como el hierro, el grupo M, el grupo hemoglobina, el hierro, ¿no? Entonces, como es es catiónico, puede cargarse positivamente. Pues, lo normal es que esté +2, ¿no? Pero también puede estar de +3. Es decir, puede recibir carga. Obviamente lo de +3 está un ratito nomás, no va a estar así +3 toda la vida. Sino tiene que estar +2. Pero sí se puede. ¿Ya? Sí puede recibir reacciones opuestas a sustrato. Dice, las coenzimas son una parte de la estructura proteica. Falso. Falso, de aquí nomás. Ya está. No es proteica. Sigamos. Porque tiene las enzimas, vamos a ver. ¿Son catalizadores de naturaleza proteica? Sí. La mayoría. Hacen posible. Claro, la mayoría. Pero lo considera, creo que como verdadero. Sí, he visto varias preguntas. ¿Hacen posibles reacciones que no son espontáneas? Claro. Sí. No ven afectada su actividad por cambios en la temperatura. Falsa. ¿No? ¿Intervienen en la mayoría de reacciones? Sí, pues. Sí. Uy,
No lo escondí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Voy a esconderlo. Ya, No tiene no nombre. importa. Igual. ¿Cuáles son los componentes de una enzima? Una Apo y la... cofactor. Una coenzima. Apoenzima, cofactor, iones orgánicos, también coenzimas, grupo prostético. Todas, hermano. Todas, ¿no? Con todas. Por aroma. Se encuentra la enzima cuando está separada. Apoenzima. Apo. Sí, No, sí. pero... Pero te dice cuando está separada de su cofactor. Inactiva, entonces. Inactiva. Inactiva, pues inactiva. Claro, inactiva. Está fácil el de acá. Apoenzima inactiva. Ujú. ¿No? Hablo encima, en lo total, o lo encima en lo total. Apoenzima en la parte termolábil y la coenzima en la parte estable, termoestable. Las enzimas fosfatasas se encuentran incluidos dentro de las tasas. Esas eran transferasas, creo, ¿o no? Ujú. No me Transferasas. acuerdo. Sí, ¿no? Sí, transferasas. Transferasas, Transferasas. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? creo. Un ejemplo Creo que también. sí. Isomerasas no son. Sí, fosfatas. Fosfatasas. Fosfatasa 6, fosfatasa Fosfatasas no es sé que rompen enlaces de fosfato, ¿ya? Y liberan. Claro. Entonces, ¿Son hidrolasas? ¿Hidrolasas? ¿No hay hidrolasas? Sí. qué. No puede con mi cerebro. Yo digo Pues si no queda otra liasas. Todas las hidrolasas. liasas Tienes se razón. unen. Ujú. Hidrolasa ¿Une? puede usar agua para romper, pues, en enlace fosfórico. Ujú. La transferasa, no veo ninguna transferencia que rompen el enlace fosfato. Las liasas usan ATP, ¿no? ¿Cómo vas a usar ATP para sacar el fosfato? No creo. Para mí es la hidrolasa. ¿Está bien? sí, creo que tienes ¿Concuerdan? razón. Ya. Uy, Su... No, las liasas. ¿Qué fue? Son ATP. No me importa. Ya. Así. Sí, sí lo hemos visto. obvio, Aaron. ¿Cuál sería la clave? Troponina. La troponina. La troponina, la I, la T, ¿no? No, ¿qué fue? Hasta con caso que... Que es evangélico. Influye. Me refiero a que no bebe, ¿no? No toma. Pero hay evangelios. Bueno, Yo Como conozco Daime. evangélicos. Claro, chale. bueno, Bueno, Ruth, ya. seguiré leyendo. Dolor abdominal. 414. Ya, eso se puede hacer con no. De Pigastro. Total, no creo evangélico y se puede tatuar. No toma, pero se tatúa. ¿Pancreatitis es? No. ¿Una enfermedad de Wilson? No sé. Pancreatitis no da ictericia. No da ictericia. Bueno. Hepatitis. Hepatitis, ¿no? Hepatitis. Puede ser Hepatitis. hepatitis, ajá. Hepatitis. Hepatitis. Por la ola. Porque la A es por alimentos, creo, ¿no? Ujú. La B, por descarte. ¿La B no es de transmisión sexual? No me acuerdo. No creo, no sé. ¿Cuál creen que sea entonces? ¿La A o la B? Ve. Sí. Mira, así se ve un hígado inflamado por hepatitis. ¿Ya? Ay, mi hígado. ¿Ya? Pero, Y la B es que se transmite por agujas contaminadas, ¿ya? Ujú. Ya, excelente. Era. No sé, claro, chalo. sexual también. Cuidado, Chano. En cambio, la A se transmite por alimentos. Ajá, claro. También lo pueden sacar porque la B es más rápida de presentar síntomas, ¿ya?
Es el tipo más grave de hepatitis viral, ¿no? Acá está en el circulito. La B. Interesante. Jovencita de 26 años, Daine. ¿Cuál? Ahorita joven. ¿Qué? Y esparce herbicidas en tu campo de cultivo, no es la Yose en el ensamble. Es la yo se alimentante. Llega al hospital con mareos y náuseas, ¿qué? Haces daño con su apetito. Irritación. Mucho tos. Eso es coronavirus. En el examen se encontró en la piel de las mujeres. La chica es alcohólica. Daine. Yo no tomo. Intoxicación por el herbicida. Se me hace chicas alcohólica. ¿No será? Venga, dice. Ni idea. ¿Ah? Creo que no le explicado esa parte. Claro, Explícalo, Aaron, porque no. no, sí, estaban usando con eso. Ayuda. Es la E, la gamma La gama glutamiltransferasa. Glutamiltransferasa. Ajá. No, Aaron, es la D, te olvidaste La de la C. Daine. Te olvidaste la C, Aaron, es la D. Dice que es para controlar alcohólicos y también por la exposición a tóxicos industriales, ¿ya? Como los herbicidas, ¿no? Como los herbicidas, como los insecticidas también. Y es dice inhibido que, durante el embarazo. ajá, sí, por la progesterona y el estrógeno. Y aparte dice acá que también o sea, se normaliza dentro de 6 o 8 semanas. Por eso que tú puedes ver si está intoxicado el paciente. 46 años, chalo. Diabético. Pero pérdida de peso. Pérdida de peso, bueno, eso está difícil. Alcohol en el Falta de apetito menos. Consumen. Que consume alcohol en exceso, sí, náuseas y vómitos. Hace vómito, está embarazada. Presenta orina con amilasa. Orina con amilasa es pancreatitis, pues. cirrosis hepática. Porque toma mucho. Pero la pancreatitis también se da por el ¿Se consumo de puede alcohol. compartir o Sí, no? pero cirrosis no Pero tiene nada que ver con creo. amilasa. Ajá. Bravo, ¿Salió? Tamaya. ¿Se salió? Sí. Sí. Ahorita lo Tiene la... No, la cara de Dios. No. ¿Qué? Ahora la pone. Disfruta Pero mi tu cara foto por de un ella. momento. No, tengo un cara de sueño ahorita, no. No, tu foto, mujer. Disfruta mi cara. Me extrañas. Yo sé que me extrañas. Bonito. Ya, sí. Fueron. No, salió. Ya sé que le diría. La. Aaron, ¿qué fue? Veo por más abajo un montón de... Ya. Ahí ya. La. Tiene que ser aguda. Ujú. Me voy a decirles, por ejemplo, que la lipasa, la amilasa, ¿ya? Tiene un bajo peso molecular, ¿ya? Como la amilasa tiene bajo peso molecular, el glomérulo lo puede Filtrar. filtrar por y ejemplo, en la aparece en orina, la ¿no? orina. Aparece en la orina. Ya. En cambio, la lipasa es de alto peso molecular, entonces no lo puede filtrar, ¿no? Entonces, por más que sea más específica, no Mira. lo vamos a encontrar en la orina. Claro. Entonces, La. ¿Ah? Igual es aguda. Entonces, ¿cuál sería su clave? Pero
Pero y el Mira, hígado es agrandado. es No. cáncer de la cabeza del páncreas. ¿No? ¡Ah! ¿Sí? Vera. Pero Acá, entonces, acá se ve Claro, por la el, ubicación y todo eso. Sí, Vera te hubiera dado la razón. Ya acá lo está. dudé. ya, y como, espera. Es por eso que el hígado está agrandado, Ajá, la por vesícula la biliar está ubicación, agrandada. ajá. Entonces, Claro. acá está la anatomía, Claro, ¿no? sí, tienes Si razón. tenemos un tumor acá en la cabeza del páncreas, Ujú. no va a pasar el líquido biliar, no va a pasar, ¿no? El contenido biliar. La vesícula va a estar hinchada, ¿verdad? Sí. Entonces esto ya, es por eso que el hígado está agrandado, porque también retiene el contenido Claro, de biliar frente se mandó a cáncer. y la vesícula también. Uy, Pero fiesta está cáncer bien, fue lo último que Qué vi. bonito. está bien, ¿no? Pero la limpieza Cáncer, también podría ser, pero claro, también podría ser, cualquier médico podría sospechar Pero sí, sí. pancreatitis, Ujú. ya, pero uno ya más loco, ya Claro. sería no, pero para cáncer. identificar cáncer tienes que Claro, tener de tu frente todos los tomografía, claro, tú pacientes. no nos has puesto la tomografía. Te hubiera puesto la Ah, tomografía. Ah, claro, sí, no Claro, sale. para poder saber cómo está el páncreas y decir si es cáncer de Chalo, cabeza. tenías que ponerle todos los exámenes Ah, ya. médicos que la Entonces, para la meten. próxima voy a poner tomografía, ¿eh? Claro, será la opción. Especial, Muy era bien, no Pero no te claro. creo. Señora Daine. 79. Ah, y hace unos 3 meses Eso vino es con dolor. mira, con Retro, dolor retrosternal. brazo izquierdo. Cierto, llegó al médico. Uy, ahorita le ha dado un infarto. Un infarto. Un Ese dolor infarto. al brazo izquierdo es Ajá, infarto miocardio. un infarto. O un reinfarto. No había puesto hasta la Reinfarto. H, serón. No, hasta el 9. Guacho, ¿te crees? Infarto. Angina de pecho. Me duele el corazoncito. Tic, tic. Perforación del pulmón. Bueno, yo le diría la A. La infarto en Troponina. miocardio. Ajá, y troponina. Infarto abajo. Ya, nomás. La de abajo, la Abajo Aparte también Puede hay, ser ¿no? la G. Infarto. Es Un un reinfarto, reinfarto. ¿no? Claro, porque hace Ajá. 3 meses ya tenía esos síntomas. Viene con lo mismo. Claro, y viene y se desmaya, ¿no? Mm. Por eso. La Acá bebé. es el caso que lo he sacado. Miren, acá vemos la irrigación normal, ¿no? Miren, todas las arterias están completitas. ¿Lo ven? Ah, ¿Pueden ver, recién. pueden Sí, ya se ver vio. cómo viaja toda la sangre? Oye, esa cara arteria, ¿cómo se llama? ¿Te Pero acuerdas? aquí no. No sé si ven ¿Y el este nervio tramo. derecho? Sí, ¿no? Ujú. Sí, Ahí este es se de la aurícula corta, ¿no? derecha, ¿no? ¿Te acuerdas que es un doblez? Acá lo vemos en esta imagen. Acá. Ujú. Está Sí. dilatado, ¿no? Está hinchado acá. Esta parte. Entonces, esta es la parte que la tenía la señora. Que tuvo un infarto de la aurícula derecha, ¿no? Infarto de miocardio exactamente en la aurícula derecha. Y aquí ya Claro. vamos a ver. ¿Ah? Dime. Qué bonito. Aquí ya vamos a ver Nada, cómo nada. cómo la señora ya Nada, Roncito, sigue. dice, a los 3 meses post-infarto muestra una reperfusión completa de la aorta, la arteria descendente Arteria anterior, descendente. Ujú. ¿no? Desde el corazón, miren. Ya la sangre normal camina. Entonces esto lo he sacado de un pequeño artículo. Está Por eso excelente, ¿no? ya. Sigamos. Dale. Ardor al miccionar, Gonzalo. Chalo. La próstata. ¿Te acuerdas de la